Bienvenidos a este programa de el 10 de abril del 2018. Se te barren 10 años por Se ahí. me barren 10 años y además se me están barriendo 4 meses. No creo que estemos tan ya metidos en el año. Pero bueno, X. Este es el programa de Cyberpunkers. Hola, Cyberpunkers, Don- todos Cyberpunkers. Y Hola, me like. encuentro con el patiño de la semana pasada, Pepe Problemas, Cállate, que es no, güey. Oliver, mi querido amigo Oliver, y con dos expertos en realidad no existen expertos de las tribus urbanas del futuro, pero son personas que dadas sus experiencias, pues expertise, nos tienen mucho que aportar en el tema. Me encuentro con Miguel Ángel Escobedo, que es desarrollador de material didáctico, educativo, en una empresa pues bastante prestigiosa en Michoacán, y el resto de Latinoamérica no les vamos a dar promoción, pero son muy fregones y además tienen varios cines por ahí. Muchas gracias, Asdrúbal, bienvenido. Asdrúbal, Sí, oye hermano, tu canal de Cyberpunk, ¿dónde está? mira, por cuestiones de logística se decidió eliminarlo, pero estamos en el audio general. Ahí podemos hacer. Criptomonedas. Ajá, ahí no, el audio general de Mosqueteros. Ahí estamos Canal general. ejercitando todo lo que es el chat. A ver, nos piden que le subamos un poquito la música. Me dicen si por ahí está bien. Ahí un poco más bajo, nos alcanza a escuchar bien. Ajá, bueno. Otra persona que me acompaña el día de hoy es Juan Carlos Pineda, licenciado en negocios internacionales, pero que además se ha dedicado a conocer pues las profundidades del país. Y hay que decirlo así, él es joven y conoce muy bien a la juventud dentro del país, conoce muy bien pues algunas extremidades dentro de esta problemática. De hecho, conforme le estoy presentando el problema, dice que se escucha eco. Vamos a ver si se soluciona el problema. Así está mejor. ¿Se escucha mejor ahí? ¿Se escucha mejor ahí? Continuamos. Ok, Perfecto. entonces vamos a hacer un ejercicio muy fácil. ¿Qué les parece si nuestro querido Oliver se encarga de ser nuestro DJ Ah, ¿qué tal? oficial para Cyberpunkers, dado que el eco es pues problemática del audio? A ver, pero. Maldito Free Producciones, la mejor calidad en video y transmisiones en vivo. Puede ser también tu computadora. También podría ser la computadora de Maldito Free Producciones, pero no, es No, de hecho no puede ser. No, pero no, tranquilo, no, ¿qué haces? ¿Qué? No, Pues sí. así, sí. Ya, Muy bien, ahí continuamos. Bueno, entonces pues ya nos escuchan bien, ya tenemos pues la manera de poner música. Entonces empecemos con el tema del día de hoy, que es tribus urbanas del futuro. Déjenme hacer un pequeño paréntesis, decir que este tema lo eligió la comunidad, y si ustedes quieren elegir cuáles sean uno de los temas que podamos, de los que podamos abordar en un futuro, tienen la posibilidad de escogerlo en un post que acabo de hacer en Steam. Pues sin nada más por el momento, empecemos. Tribus urbanas. Buen tema. Muy buen tema. Fue demasiado un poco complicado. Y sí, porque además son tribus urbanas del futuro. Tenemos que empezar primero a definir qué es una tribu urbana, y debemos de decir que es un tema que cuando uno consulta en internet empieza pues a tener problemas, porque los académicos no suelen investigar demasiado al respecto,
y pues muchas personas aficionadas, entusiastas a estos temas de las tribus urbanas, de repente toman el papel de expertos, pero debemos de reconocer que son temas sociológicos. Un tema delicado, güey. Ajá. Sí, güey, demasiado delicado, porque puede que alguien que nos esté escuchando pertenezca a una tribu urbana, ¿sabes? O se identifique con Ajá, Claro, claro. se identifique también puede ser, pero tenemos que ser muy delicados tanto para... Y objetivos, ¿eh? Exacto, también, No hay que divagar, hay que intentar acercarnos lo más que se pueda a la objetividad y definirlo de la manera más correcta Claro. y congruente. Asumiéndose un papel académico. Claro, ¿Te parece bien? no, claro. Claro. Listo. Bueno, Ah, entonces, asumimos un papel académico y, pues, bueno, déjenme darle una pequeña introducción al respecto. Yo tengo un libro que se llama Sueños húmedos de un maldito freak, en el cual yo quería, pues, exponer algunas actitudes de las tribus urbanas. Y empieza, pues, con un pequeño discurso así, ¿no? Yo hablo desde mi experiencia, desde lo que sé, desde mi propia academia, y si alguien se siente ofendido o siente que no estoy acompañando a la realidad, pues expóngalo. Yo no soy el dueño de la verdad, pero también por favor pues ponga bases y fundamentos y todo lo correspondiente, ¿no? Ahora bien, tribus urbanas. Cuando uno empieza a investigar en internet, empieza a encontrar que existen distinciones entre tribus urbanas, subculturas, contraculturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como les digo, hay varios aficionados que de repente se ponen en el papel de expertos o en el papel de académicos que pues no les corresponde y dicen, no, es que estas no son tribus urbanas, son culturas. Y creo que antes de poder abordar cuáles serán las tribus urbanas del futuro, debemos de estar muy conscientes de qué es la cultura. ¿Y qué es una tribu urbana? ¿Y qué es una tribu urbana exactamente? La diferencia esencial. O las diferencias Las esenciales. diferencias esenciales o Para digamos, diferenciarla de una manera sana, ¿no? ajá, o podemos decirlo para no decir diferencias esenciales. Por los cierto, apoyos a mí no me habías presentado completamente. Claro que sí, dije Juan Carlos Pineda, bueno, dije No que... saludaste a la audiencia. No que es saludaste a la diferente. audiencia que es Mucho diferente. A ver. No sé. Para que reconozcan su voz, güey, porque no lo pueden ver. A ver, te saluda Lianis Watt. Hola, bebé. Hola, ¿qué Saluda tal? primero. ¿Cómo estás? Bebé. Un placer estar aquí en el canal y hablar de este tema tan interesante. Saludos a todos, un beso. Si es mujer. No tengo idea, pero Si es hombre, mejor. sea lo que sea, tú dale un No, beso. bebé. Un beso para todos. Adorada comunidad de mosqueteros, nosotros vivimos para comunicarles y esperemos que ustedes también gasten un poquito de su vida en escucharnos. Exacto. Bueno, Planeamos este tema con varias horas de mucho trabajo. y de sí aquí es de verdad. apasionada discusión. Pero sí, la verdad, casi salimos. Hay que recalcarlo. Casi salimos. Bueno, primero, A ver, continuemos para hay no que divagar. respetar un guión, por el amor de Dios. Entonces, volvamos a lo que nos sigue. Una cultura debemos de... Sí, a veces que sí tenemos turnos, mi querido Tex, nada más que pues hay gente que no sabe leer las chuletas, ni modo. Hay gente, debemos empezar por lo primordial que es una cultura. Y debemos de empezar, como quien dice, por el principio. Las primeras culturas de la humanidad fueron la china, la hindú, la mesopotámica. Gracias. Y hay una por ahí que se me está escapando. ¿Cuál sería? China, hindú, mesopotámica y egipcia, por supuesto. Bueno, si nos vamos a lo más elemental, ya no de nuestra opinión, sino de la academia, la cultura es aquello que hace que una sociedad elementalmente es pues, la unión de una o más personas, se convierta en una civilización. Dicho así, la cultura es aquello
que hace que hagamos una industria alimentaria, que hagamos una industria arquitectónica, una industria de la construcción, que hagamos, bueno, a lo mejor la palabra industria está mal empleada, que tengamos un seguimiento de la alimentación, que logramos alimentar a una población, que tengamos un gobierno o de alguna manera que nos civilicemos. Ahora bien, cuando uno empieza a investigar y nos dicen ciertos fanáticos de las tribus urbanas que estas son una cultura, pues nos damos cuenta de que no es así, porque son partes fundamentales de las culturas que ya existen, en este caso de la cultura occidental, de la cultura capitalista, o etcétera, ¿no? De la cultura asiática, porque también hay tribus urbanas en todo el mundo. Ahora, otro problema que tenemos es que dentro de nuestra idiosincrasia consideramos que las tribus urbanas son algo nuevo, son algo reciente, y es algo que no es así. Ciertamente, desde que existen las ciudades, existen las tribus urbanas. Los gitanos tenían un comportamiento, una alimentación, o siguen teniendo una alimentación diferente. Pero bueno, en la antigua Roma los gitanos tenían una alimentación diferente. A ver, un dato curioso antes de eso. Que la que tienen ahora, o la que la tenían, perdón, el resto de los romanos. De igual manera, los hebreos eran una tribu urbana dentro de la cultura egipcia. El problema viene con la modernidad. Es en la modernidad en el que las generaciones empiezan a cambiar, en el que la tradición empieza a verse mermada y en el que los jóvenes tienen tribus diferentes a la de los padres. Por lo tanto, se hace reconocible y se hace un objeto de estudio. Ahora sí, querido Juan Carlos, ¿qué es lo que querías opinar? No, estabas hablando de la cultura romana y se me vino a la mente pues la decadencia de la cultura romana, por qué decayó esa esplendorosa cultura, y me puse a analizar varias de las hipótesis de las cuales pues actualmente son las más válidas, que una de ellas es pues la desorganización de los pueblos. Claro, hay varias hipótesis. La desorganización, pero la más importante, la que me causa más... Y yo estoy seguro de que tú eres un gran conocedor de todas, pero tratando de meternos al tema que es las tribus urbanas del futuro, ¿tú crees que dentro de la decadencia ya ha habido tribus urbanas? Sí, claro. Sí, güey. ¿Cómo ¿Cómo cuáles no? crees que haya Los habido? gladiadores, hablando de la cultura Claro, romana. los gladiadores Exacto, eran una tribu exacto. urbana por sí mismos, ¿no? No, ellos, de hecho, todos le rezaban a diferentes deidades, pero en lo particular ellos tenían a una deidad que rezarle, entrenaban diferente, comían diferente, vivían diferente, porque sabían que morir era diferente. Exactamente. Y el dato curioso que lo que te comentaba es que, pues, una de las causas de la decadencia de los romanos pudo haber llegado sido una cuestión mental muy interesante, porque tú sabías que el plomo en exceso causa locura. Claro. Y los hedonistas por sí mismos también eran una tribu urbana. Tú sabes de Entonces, dónde viene la palabra en latín plumum, que significa plomería o plomería. Y todas las plomerías de la antigua Roma estaban hechas de plomo puro, porque era un metal fácil de sacar y muy fácil de malear. Y pues bueno, parte de la decadencia de la cultura romana, que fue de los pueblos más grandes que existió, porque tenemos registro en la historia, puede llegar a ser una cuestión, y que estaban conscientes, Bueno, pero respecto a las tribus urbanas, ¿eso qué tiene que ver? pues mucho decadencia de no nomás las tribus urbanas que existían en ese momento, no solamente de los gladiadores, no solamente de las... ¿Sabes qué otra cultura urbana decayó? Claro, ahorita hablamos de eso, ¿qué te parece? Creo que estamos perdiendo un poco al hilo, que era definir lo que es una tribu urbana. Y
también dentro de las investigaciones, uno de los prejuicios que tenemos como sociedad a la hora de hablar de tribus urbanas es pensar que la tribu urbana es lo mismo que la moda y que la moda es lo mismo que una tribu urbana. No obstante, ahí yo les tengo que hacer o aterrizar una verdad, ¿no? Que es una verdad en la que yo estuve pues en algún tiempo equivocado y por eso quiero compartir la diferencia. Hay muchos entusiastas de las tribus urbanas que dicen que esto no es una moda, esto es un estilo de vida. Y bueno, ciertamente tienen razón. Si tomamos la moda como la acepción de aquello que se viste o aquello que se compra en las tiendas boutique, como accesorios o como prendas de vestir. Pero si nos vamos a lo más profundo de lo que es una moda, nos damos cuenta de que nosotros que estamos usando zapatos, a diferencia de huaraches o a diferencia de sandalias, también estamos incurriendo en una moda. Y el hecho de comer en el McDonald's o comer tacos, por ejemplo, a todos los mexicanos que nos escuchan, en el siglo XV, Yo a México. muchos mexicanos no comían tacos. De hecho, No existían las taquerías. Las taquerías también son una moda. Entonces, de alguna manera, el estilo de vida, siempre y cuando se esté normalizando en una cultura, va a ser una moda. Y la moda no necesariamente tiene que ver con lo que vestimos. La moda puede ser un estilo de vida. Sí. Y eso es parte de un prejuicio que tenemos contra la moda. ¿Claro? Entonces, querido Escobedo, ¿qué te parece si tomas la palabra y ahorita que termines leemos los comentarios exacto, de las era personas lo que que... les iba a decir. Sí, porque está un poquito activo el chat y... ¿Cuántas personas son? Claro. Bueno, entonces a mí me gustaría empezar mi participación de la siguiente manera. Hablar de tribus urbanas del futuro es como querer traer a un experto acerca de patatas marcianas, Exacto. ¿sabes? O sea, Ajá. de algo que eventualmente va a pasar, pero que actualmente todavía no sucede. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Que gracias a la invitación de Asdrúbal llegamos aquí a la comunidad. Muchas personas que tenemos contacto con las diferentes tribus urbanas, y digo, adelantándome un poquito al script, y con uno, y digo, nutriendo la plática con uno de los comentarios del mismo chat, donde se menciona que las tribus urbanas resultan de una mal praxis social general, digo, eso ya general lo agrego yo, es en ciertamente verdadero y ciertamente falso también, ambivalentemente, ya que, bueno, la definición de tribus es, como lo mencionaba Asdrúbal al inicio de esta transmisión, la conjunción de personas del mismo pensamiento, del mismo praxis vivial, del modus vivendi, que comparten toda esta convivencia social. Y yo creo que, bueno, aterrizando el tema de las tribus urbanas del futuro, pueden llegar a ser, en lo muy personal punto de vista, ya pueden llegar a ser los hippies, después de mucho tiempo y después de varias generaciones influenciadas por esos grandes movimientos de los 70s, del amor libre. De ahí que mucha gente en Latinoamérica, especialmente México, Venezuela y Colombia, las mujeres en los periodos de 1968 al 78, en poco más de una década, surgiera el movimiento de nombrar a los hijos con los dos apellidos de la madre. Este es un dato que les comparto y que es relativo a estas tribus urbanas. Si llegamos a influenciar tanto el sistema social del cómo nos registramos por el pertenecer a una tribu social, yo creo que este eco de todo este movimiento se va a ver reflejado no en un periodo de 5 años, de 10 años, de parar la guerra totalmente como el movimiento lo pretendía, sino le va a corresponder a una visión que le falta a esta generación de millennials, que es el resultado no fáctico de las cosas, pero sí
Claro. progresal Y- de las y cosas. perdón que lo diga, y Adelante. tú lo dices así porque tú estás trabajando para los millennials, ¿no? Exactamente, y con los millennials, de Y lado a para lado, los codo a millennials, codo. ¿no? Para los que no llegan al principio, Escobedo desarrolla material didáctico, ya no solo para los millennials, sino también para los que va a ser la generación Z. Exactamente, la generación todavía no nombrada. Y digámoslo así, los que serán los adolescentes, que al final de este programa, pues serán esas tribus urbanas del futuro, por así decirlo. Exactamente, mi querido Bueno. Durval Ramírez. Entonces, Antes, ciertamente, perdón, antes de, perdón. entonces vamos a darle la palabra a Juan Carlos Pineda, que quería aportar algo al respecto de esto. Muchas gracias, Durval. Nada más, pues para concluir, ¿no? Creo que debemos de poner mucha atención en nuestras tribus urbanas como país, porque representan un grito de la sociedad, principalmente de los jóvenes, un grito de quiero ser, quiero sentir, quiero estar, Exacto. independientemente de lo a qué intensidad. No hablo de intensidad, independientemente de a qué intensidad, creo que es un grito y deben de escuchar los oídos que han de tener el entendimiento para comprender ese grito. Y es indispensable de las personas que estén al cargo, las personas que tengan la capacidad de generarles un mejor futuro a estos jóvenes como nosotros, me incluyo. Escuchen, pero más allá de gritos, más allá de peticiones por escrito, escuchen con el corazón, escuchen con la cabeza, con la mente, y para no ser tan espiritual y académico, pues vean, y sería todo por mi parte, Asdrúbal. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, nos decías, Oliver, de esto de las tribus urbanas, ¿no? Ok, mira, yo como soy tatuador, güey, en mi palabra, realmente ser tatuador, de la historia que he investigado, que he leído, güey, sí se considera tribu urbana ser tatuador, realmente, güey. O sea, marcar algo en la piel, algo como, ¿cómo te explico, güey? Desde antes, güey, por ejemplo en Japón, güey, un ejemplo básico, güey. El ser tatuador en Japón era un riesgo, güey. Antes era muy cabrón, güey. O sea, simplemente tatuar a alguien, güey, representaba tatuar a un gángster en ese estilo en Japón. Se les considera gángster a los que están tatuados. Gángster o cosas muy cabronas, güey, no sé. Pero, otra cosa también en la India, güey, mucho antes, güey, se tatuaba, güey, con palos, güey, con tinte así como pues, caseramente, no sé exactamente cómo lo hacen, güey, o cómo lo hacían, se podría decir. Pero, güey, o sea, imagínate, el estar sufriendo, porque era sufrir, o sea, todavía se hace. Estoy considerando, todavía me acuerdo que Rihanna lo hizo, agarró y se tatuó los nudillos, güey, los nudillos con palos, güey. O sea, está muy cabrón eso, ponte a pensar, güey. Claro. Eso nos demuestra que existe un estilo de vida, ¿no? Volviendo a que una tribu urbana es más que nada un estilo de vida. Bueno, vamos a ver Comentarios. rápido los comentarios, porque bueno, este es un tema bastante arduo y ya nos gastamos 20 minutos. Y Queriendo que no. atorados en el presente, no hemos hablado del futuro, y esto es Cyberpunkers, esto no es Todavía nos falta Godines entrar en Punkers, materia. esto es Todavía Cyberpunkers. entrar en materia. Vámonos. De Cyberpunks, pruébense para hablar, hermano, parece cantina, hasta se me antojaron unas chelas, bueno. Pues sí, ya tomamos los turnitos, ya turnitos para hablar, ya vamos a hablar tranquilos, y vamos por unas cheves, Carita feliz, corazoncito. unos tamales, Saquen los corazoncito. tamales. Hago otro nombre, carnal, yo creo que se refiere a ti, Escobedo. Yo creo que sí, gracias. Me gusta creer que sí. Tribus urbanas, resultado de la mala praxis social. Exacto, Tex. Creo que un problema,
Sí, perdón, un problema de la mala praxis social. El no reconocer ciertos grupos de la sociedad como Exacto. parte fundamental de la sociedad, Claro. algo muy propio de la filosofía de Michel Foucault, es el origen de las tribus urbanas, ¿no? O sea, decir, ellos son distintos porque no son igual a mí y por Pero lo viven tanto aquí. tenemos que ponerles una etiqueta para que pertenezcan a esta sociedad. Y de Exacto. nuevo, porque Pero viven eso aquí. no es ni categóricamente bueno ni categóricamente malo, es Exacto. humano. Sí, 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 sí. Tex dice, no, bueno, aquí sí, en cuanto puedas, Stairway to Heaven, ok, qué bonito Stairway nombre. to Heaven. En cuanto puedas, ven al podcast y si no lo estamos grabando, también puedes entrar en diferido, mucho gusto. Perfecto. Tex, pues mira, no hay nada de malo en ser guarachido, mi querido Tex, Nada Somos de varios, malo somos en varios. ser Somos, guarachudo. güey, demasiado. O sea, aunque no lo creas. Yo estoy subiendo ahorita la historia en Instagram. Los gobiernos deben de considerar la opinión de estas tribus ya que están inmersos en la actualidad y no podemos callar esas voces y pensar vivir con un modelo social arcaico y poco factible para el futuro. Claro. De hecho, aunque todavía no hemos empezado a abordar el futuro, esa es una de las puntualidades, el futuro de la sociedad. En Hawái, solo las personas con alto nivel social en una tribu se pueden tatuar. Uy, y eso es algo que creo que va En directamente Samoa, sobre todo, para son Oliver. altos sonores. Ajá. Altos sonores. Y Sigue tenemos otra leyendo los cosa. comentarios, hay algo más interesante abajo. Abajo, no veo ya. Ah, Ya terminamos los comentarios por ahora. Bueno, entonces, como pueden ver, las tribus urbanas son un tema pues bastante extenso en la actualidad. Y el tema que vamos a abordar es el del futuro. Bueno, yo quiero, primero que nada, desmitificar unos cuantos mitos de las tribus urbanas, ya un poco aterrizando esta previa discusión. Ajá. Solamente para poder abordar de manera más abierta lo que serán las tribus urbanas en el futuro. Sí. El primero es que son una cultura. van a llegar a ser una cultura. Sí. Van a llegar a ser una cultura, pero de momento no lo son. Y creo que la meta última de cualquier tribu urbana es ser una cultura. La otra es que son una subcultura, y ahí les va. Algunas tribus urbanas llegan a trascender como subculturas, Ajá, sí, de hecho, total. pero hay tribus urbanas que de plano no lo son. Por ejemplo, las de Cora, o por ejemplo los Akibakei, o por ejemplo los mismos otakus. Yo dudo mucho que lleguen a ser una subcultura como hasta tal. esto, mira, perdóname tantitito, A ver, rapidísimo. interrupción de rapidísimo. Pepe. Interrupción de Pepe, Radi- que por cierto debería tomar esta tarjeta, pero bueno. Perdón, rapidísimo. En Japón, güey, que yo estoy informado, güey. Fuiste el verano pasado. No, estoy. Bueno, sí, güey. Están mis videos. Ah, la mamá. Continúa. No es cierto. Para Japón, güey, el ser otaku, güey, representaba, güey, ir a una, como un lugar, güey, en específico, donde llegaban todos los frikis, todo este pedo, güey. Empezó a ser cultura, ¿por qué? Porque ahí empezó, güey, el pedo de ser otaku, güey. No simplemente que te guste el anime así, que hay, y te disfrazas, no, güey, el chiste, rápido, güey. El que empezó, güey, desde pequeñito, desde una mamadita hasta ser grande. Sí, pero no podemos negar la trascendencia en la cultura de la actividad otaku, pero debemos de reconocer que los otakus son parte de la cultura, pero no una cultura por sí mismos. ¿Por qué? Porque los otakus no han generado la forma de crear agricultura, no han creado la forma, si es cultura sí, Ajá. y pictografía también, pero no un gobierno, por ejemplo, o no opciones para trascender de manera social. Eso los mantiene solamente como parte de la cultura o parte de la subcultura, Ajá. pero no como una cultura, más bien como una subcultura. Pero bueno, ese es solo el segundo de los mitos. El tercero es que son radicales, no necesariamente.
hay tribus urbanas meramente conservadoras. Ujú. Y no se necesita ser radical para ser considerada una tribu urbana. Al contrario, según los expertos, en el futuro veremos tribus urbanas más que radicales conservadoras. Y el otro mito que ya habíamos dicho anteriormente es que son nuevas. No, no son recientes. Siempre ha habido tribus urbanas. El problema es que con la modernidad las tribus urbanas se han enfrentado con generaciones anteriores y eso forza un estudio académico sociológico al respecto. Y finalmente, que son un ejemplo de autenticidad, y eso es un problema muy grande, lo voy a tomar de manera muy rápida, a manera rápida. Las tribus urbanas no son auténticas. O sea, hay tribus urbanas auténticas, pero no es necesario que sean auténticas para ser reconocidas como tribus urbanas. Y doy un ejemplo muy rápido y muy sencillo. No todos los que se pintan el cabello de morado son otakus. En la era victoriana también se pintaban el pelo de morado. Esa parte que los hace sentir únicos, que de manera social hace creer que es innovador y positivo por el hecho de ser innovador, pues no es positivo ni es innovador, solo es un recurso más que están usando. Y eso también quiero aterrizar en lo siguiente: ninguna tribu urbana es buena o mala per se, solamente son formas de vida, solamente son herramientas de vivir pues la vida, ¿no? De vivir la civilización que tenemos. Bueno, no hay por ahí comentarios moviéndose. Invito a todos a que comenten, creo que está muy avispado este tema. Y ahora sí, antes de abordar ya las que son las del futuro, Escobedo, tienes la palabra. Muchas gracias, mi buen Asdrúbal. Pues bueno, compartiendo un poquito de la afinidad con la gente que deja sus comentarios, muchas gracias, con los últimos que llegan. Hablando específicamente ya de este tema del futuro, creo que podemos llegar a tres pilares fundamentales de esta plática, o como yo la he llegado a analizar desde que me compartiste el tema. Al principio dije, no sé de qué caralho voy a llegar a hablar, pero bueno, después de algo de análisis y estudio, pues llegué a tres conclusiones: que hablando del futuro, las generaciones que se definen a partir de la Z, a partir de las generaciones que van a empezar a adolecer, como lo dicta la adolescencia, que van a empezar a sufrir en sus etapas de mayor producción hormonal, van a ser las generaciones que van a vivir tres conflictos que se derivan en dos vertientes nada más. Número uno, la sobrepoblación. Este tema de tribus urbanas que no son recientes y que no van a aparecer de la nada es algo muy remanente en este primer escenario, donde, bueno, al llegar la población a un determinado límite, vamos a empezar a mirar hacia atrás por nosotros mismos como sociedad, creer que no podemos llegar más lejos, que no podemos innovar nada, que no podemos inventar otro color. En ese momento las tribus urbanas, como se hace, bueno, como la conocemos ya algunos, como la gótica, como la de los tatuajes, la de las expansiones, como en México y en Latinoamérica se llegaba a usar, que entre más años de estudio y más dedicación se le diera, más grandes podían ser las expansiones de las orejas, porque de los oídos, de los lóbulos, porque más grande era su conexión con el todo. Y al verlo esto, los españoles lo juzgaron y lo cortaron de nuestra línea de entendimiento. Es ahí donde resurgen estas tribus urbanas, al momento de la superpoblación. Y la segunda y la tercera condición o vertiente que a mí me gustaría compartirles es la curiosidad extra terrenal, extra planetaria, toda esta exploración de la Luna, de Marte. Y es algo que quiero que quede bien claro. Dentro de los siguientes 50 años
un máximo de unas 20 personas van a salir del planeta. No quiero que todo lo que se esparce por la prensa del hoy por hoy quede marcado como un hecho, una realidad de que vamos a colonizar nuestro planeta, nuestro sistema solar dentro de los siguientes 50 años. O sea, dentro de los siguientes 20, 30 van a salir 11, 20 personas del planeta y hasta ahí. Todos los que nos quedamos adentro, todas las generaciones que vienen, que aprenden y que se vuelven económicamente activas, van a tener una voz y un voto y una identidad que desarrollar o a la cual adaptarse. Y es de ahí de donde van a surgir las tribus urbanas del futuro. Yo que sé que la tribu urbana dentro de 30 años primordial, a lo mejor en el occidente de México, donde yo crecí, vaya a ser los amantes del agave, porque aquí se desarrolla el tequila. Digo, yo que sé, y que la gente se empieza a tatuar a la edad de 18, 19 años agaves en la cara, eso es algo que desconozco todavía, pero es algo que es interesante abordar, como por eso acepté la invitación y un saludo al auditorio. Claro que sí, y bueno, es que hay que decirlo, no hay expertos de tribus urbanas a nivel académico y muchísimo menos de tribus urbanas en el futuro. Exacto. No obstante, sí hay varios escritos, varios ensayos que nos dicen que las tribus urbanas se están gestando, pero todavía no son reconocidas. Si quieren vamos a... déjame aterrizar la idea, porque si no luego se va. Entonces, por ejemplo, hay un pequeño trabajo de Playground que habla de tribus urbanas que se están gestando y creo que les van a parecer interesantes. Y más adelante hablaré de Futuri Shock, que es un ensayo de los 70s, sí, del comportamiento de la sociedad en el futuro. Exacto. Pero bueno, estas nos van a parecer un poco más, más inmediatas. Dice que va a haber unos llamados los Patillarians. Que bueno, los Patillarians es una manera exótica o poco conocida de llamarle a lo que en mi mundo es un techi. ¿Techi? ¿Qué es? Un techi, alguien fascinado con la tecnología. Gente que cada vez va a ir asumiéndose más o asumiendo más la tecnología como parte de su vida cotidiana. Ajá. Hasta el punto en el que se separe de ciertas personas, ¿no? Del resto de la comunidad por asimilarse en la tecnología. Y creo que es algo que ya se está viendo, ¿no? Hay gente que se aísla para comprender el mundo tecnológico. Sí, No estoy como diciendo muchas que... otras personas. Claro, y se conecta con más personas. Exacto. Pero de alguna manera se está gestando. También habla de los mudagares o mudgares, que vendrían a ser lo opuesto a los góticos. Mientras los góticos fueron el rescate de la cultura cristiana del medievo, Sí. estos mudagares serán el rescate de la cultura musulmana del medievo. Ajá. Y eso pues nos va a crear una nueva cultura, una nueva tribu urbana, ¿no? Creo que desconocemos bastante de esa cultura como occidentales. Ahora, hay otros que son los neoetruscos, que creo que a nivel occidental o a nivel México por lo menos, los conocemos como los metrosexuales. Un neoetrusco, según este ensayo de Playground, vendría a ser el rescate de el mito del Don Juan en el siglo XXI. Ajá. O sea, son personas que dicen, ¿sabes qué? La civilización está resuelta. No tengo nada que asumir en este mundo más que coger. Entonces, reproducirme y ya. Entonces reproducen, o bueno, elevan el mito de Don Juan al siglo XXI, lo llevan a las discotecas, a los gimnasios, a las redes John Travolta. sociales, A John Travolta. a John Travolta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una versión de Playground que se llama Los Betalers, que ese, bueno, yo lo quiero apartar un poco porque no considero que sea una tribu urbana,
considero que es un fenómeno social. Exacto, sí. No, que va un poquito más abajo. Ajá, Eh, sí. Que va donde tenga que estar, no lo dejemos ni arriba ni abajo porque no sabemos lo que Bueno, el futuro nos depara y Claro, episodio se a acerca al grandes futuro. cuentas dice que son chicas que quieren casar hombres de dinero, pero que no tienen ni un centavo. Puede que eso ya pase, tú no Pero, sabes nada. sí, yo no soy un experto, yo no lo sé todo. No obstante, me gustaría leerlo y dejarlo un poco después porque estamos comentando todavía. Sí, de hecho. Y finalmente habla de los uranitas, que fíjense que tienen un origen desde la mitología griega, desde el mito de Leos. Según este ensayo de Playgrounds, el avance de la androgenia, de la aceptación de la homosexualidad y de la bisexualidad y todo eso, va a crear una tribu urbana cuyo fin sea la asexualidad. Ajá. El ir eliminando paulatinamente la sexualidad y buscar un futuro pansexual o un futuro andrógino. Salud. Perdón. O un futuro andrógino. Ajá. Estas son, pues, digamos, las tribus urbanas del futuro más mediatas, las que nos expone Playgrounds. Aunque hay tribus urbanas, ya digamos más académicas, más profundas, que son las que vamos a rescatar de Futuroshock y pues de otros analistas geopolíticos como Alfredo Jalife o como Max Kaiser. Mientras tanto, Oliver, ¿puedes hacernos favor de leer el tablero de comentarios para ver qué es lo que la linda comunidad de mosqueteros nos está compartiendo? ¿En qué nos quedamos? ¿En cuál? Es que tú tienes más fans que cualquiera de nosotros. Sí, entonces, güey, o sea, es mi programa. a la gente le Güey, gusta. pero- Le Soy- gusta esa güey, parte. Yo soy como Charlie Brown y tú eres como Snoopy, güey. Sí, a huevo, güey. O sea, No dice mucho, pero cuando dice guau guau guau, eres como te Alicia. llega, te Eres- llega. Eres como Alicia y yo soy como el gato de Chess. Soy- Simple. A ver, ¿En cuál nos quedamos, güey? lo que pasa es que Tex comentó, soy un guarachudo, yo no lo hemos miedo, pero Tex seguía comentando. Ok, ya me dijeron guarachudo, pero por eso me dejan entrar en los macroñas, güey. Macroñas, güey. Supongo McDonald's. Ándale, McDonald's, güey. Algo parecido. Los gobiernos deben de considerar la opinión de estas tribus, ya que ellos están inmersos en la actualidad. Ven, saludos, Wakanda. Ujú. No podemos callar esas voces y pensar vivir en un modelo social arcaico y poco factible para el futuro. Pues un 100. Ah, no es cierto. Es un comentario, un 100. Ok, en Hawái, solo las personas con alto nivel social en una tribu pueden tatuar. Oh, eso no me lo sabía, hermano. Está con huevos. No todos los que se cortan las venas son emos, no todos los que se chingan su chemo son punks. Exacto, güey. Aunque le den, me divierte. Suena cagado, sí, güey, pero, güey, tiene toda el hocico lleno de razón. Claro, Con todo respeto, y perdón que interrumpa la Ajá. lectura y a ti, pero yo me asumo a mí mismo como un punk y nunca he probado el chemo. Exacto, y yo lo conozco, o sea. Díganme lo que quieran, pero yo soy punk. Sí, y, o sea, se ve como un escritor acá, señor. No, eso es una basura. No es cierto. No, No, soy te quiero un mucho, es un respetable señor punk con todas sus letras. He leído a Marx, he leído a Foucault, Ajá, he leído a Jodorowsky, ajá, exacto. he Sí. leído a Dostoyevsky Sí. y creo que puedo ser un punk sin necesidad de tener un moicano y sin necesidad de meterme chemo. Exacto. Mira, Tex dice otra vez, el catolicismo mundial traerá consigo nuevas tribus urbanas, las cuales por la necesidad de seguir sosteniendo la vida humana, volveremos a tener el sentido natural para sobrevivir y modificar las condiciones de vida. Depilarse las pompas o delinearse la ceja, metrosexuales. Yo igual soy punk, güey. Narcopunk, claro, narcopunk, Tex. Y por eso eres mi hermanote, güey. Y tampoco me chingo un chemo ni un moicano. Bueno, a veces, Esa güey. es. Sí, güey, sí. Mira, Cuando hace calor es bonito traer moicano. mira, es cagado, por ejemplo, yo que tatúo, güey, normalmente pongo rap, güey.
pongo rap y me dicen, güey, rapero, se te ve la pinta de rapero. Y le digo, no, güey, yo no sé improvisar, o sea, tengo amigos, muchos amigos cercanos que sí saben improvisar, que son raperos de antaño. Pero no, en realidad, sí escribo de repente poesía, güey, gotiquilla, güey, pero no es tanto así como que improvisar. Y me dicen, pero, güey, pareces, güey. Ahí te va lo mismo, güey, como dice Asdrúbal, que no es punk, dice que es punk de corazón. Y sí, yo lo conozco y lo es, güey. Pero no sé cómo un punk, güey. Realmente no, está muy lejos de verse como un punk. Y mira, el text dice, mira, rapidísimo, la vestimenta debe ser el último factor para definir una corriente ideológica. Güey, tienes toda la razón. Claro, y es que tenemos ese mal occidental de creer que la moda es lo que te pones como ropa. Exacto. Que la moda son las prendas, pero no, la Pero moda... bueno, te voy a decir algo. Ajá. Perdón, Juan Carlos, tenías una opinión, dinos. ¿No? Bueno, la moda es todo aquello que no se ha hecho y que un grupo empieza a hacer. Usar Uber está de moda. Sí. YouTube está de moda. ¿Por qué? Porque nuestros abuelos no usaban Uber y no usaban YouTube. Pero no confundas Va entre en la contra moda de y la el comercio, tradición. no te confundas. No, bueno, es que el comercio, y bueno, eso es otra cuestión. Las tribus urbanas tienen una cuestión fundamental en el comercio. ¿Saben qué? Japón no existiría si no existieran los otakus. O el animal. Ya, Japón hubiera quebrado hace 20 años si no existieran los otakus en Europa y en América Latina. Exacto. 5 años después de la Segunda Guerra Mundial hubieran tronado si no hubieran tenido los medios de animación, de estudios, güey, que tienen, güey. Claro. Y Y eso, todos los medios de las artes, güey. y eso a mí me duele como punk, ¿eh? El decir, no, es que nosotros somos completamente alternativos, no tenemos que ver con la sociedad ni con el capital. Claro que sí, bro, claro que sí. Claro que The Doors tuvo una discografía, The Doors tuvo una discografía, claro que el Chopo es un mercado, por muy punk y muy alternativo que sea, el Chopo es un mercado, Claro. en el que se compran y venden bienes y en el que se intercambia capital. Y que se sostienen Punto. varias cientos de familias Claro, de las transacciones de todos los días de ese de mercado. todos los días. Eso es algo que a mí como poco me duele porque es algo en lo que nos equivocamos, pero eso no me evita el placer de ser punk. Ni te quita el sueño. Ni me quita el sueño de que alguna vez, no, y es que además no es una finalidad, es parte del espíritu. Pero a ver, veamos comentarios. Industrialización. Bueno, no, yo ya estoy con los comentarios muy acá. Bueno, el futuro de las tribus urbanas. Bueno, según el libro de Futuro y Shock, va a haber dos corrientes de tribus urbanas en el futuro. Una, obviamente va a haber nuevas que no podemos predecir porque van a ser Los amantes de las papas, consecuencia- 2028. Ajá, claro, porque van a ser consecuencia de nuevas tecnologías, van a ser consecuencia de nuevas condiciones sociales que no podemos predecir. Pero dentro de las que sí podemos reproducir o identificar, tenemos las que ya existen y van a evolucionar. Sí, de hecho, sí, güey. Por ejemplo, a mí me gusta mucho poner este ejemplo de los hippies. Me laten los hippies. Los hippies dentro... Las hippies. Los hippies. La tribu urbana hippie, para no darle género. Ándale. Libre. Dentro del amor libre, el uso de drogas y otras especies de la tribu, tenía el regreso a lo natural. Y según el libro Lo de primordial. según lo natural, creo que lo primordial está un poquito axiológicamente sobrepasado. Y dentro de Futuro y Shock se dice que los hippies van a evolucionar a un término que el autor reconoce como los apartados. Los que van a negar toda evolución tecnológica y se van a ir a un mundo pues completamente natural, tal vez digamos salvaje, porque los hippies de alguna manera son neoclásicos, pero según Futuro y Shock van a volver al salvajismo.
Sí, güey. como una cuestión cultural, como tratar de rescatar el salvajismo como por fuente propia. Ahora, por ejemplo, tenemos los góticos, que digamos los góticos del siglo XX fueron muy poco elocuentes o muy poco exitosos a la manera de reproducir el siglo XVIII, porque pudieron haber creado los cultivos, pudieron haber creado una moral a partir de, y según Futuroshop va a haber este rescate de otras generaciones del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX. Y eso es interesante porque los hipsters Ajá. son de alguna manera un esfuerzo de rescatar la vida del siglo XX. Hasta eso sí, pero Ajá. como que con la esencia de este siglo, ¿sabes? Ajá. Como Reconociendo todo, el güey, siglo, como todo, reconociendo el siglo. Ajá. Va. Y dice que va a haber otras que ya existieron y que regresarán. Ajá. Si yo les dijera a ustedes el día de hoy, perdón, si yo les dijera a ustedes en el siglo XIX que en el siglo XXI el 70% de la música va a ser influida por afroamericanos, ustedes me dirían que estoy loco. Muy loco. Uy, lo siento. Un vaso. Fallos técnicos. Pero si lo Totalmente ponen en contraparte, sería como si yo les dijera que en el siglo XXII la música va a estar influenciada por neoegipcios, Güey, es que puede ser muy posible, puede ser que no. o por neoturcos, Ajá. o por neoeslavos. De alguna manera se asume que la modernidad va a alcanzarnos a todos y no tenemos por qué negar todas las otras culturas. Va a haber un rescate de lo griego, va a haber un rescate de lo africano, va a haber un rescate de lo neozelandés, va a haber un rescate de todas las ideas. Disculpa que te interrumpa, pero creo que más bien debería de. Debería de. No va a haber, no sabemos. Bueno, yo no estoy tratando de asumir el deber, yo solamente estoy rescatando el discurso del libro de Futuroshop. Pero él dice que lo va a ver. Él no da un juicio moral si debería o no. Él dice que es algo natural dentro de la evolución humana. Entonces nos encontraremos con estas tribus urbanas y además él resuelve que van a tener un papel fundamental en la economía. Que las economías del futuro van a estar completamente basadas en el estilo de vida que cada quien decida, y esa va a ser la máxima función de la libertad, por lo menos de la cultura occidental, Ojalá, güey. o de la civilización occidental. Los tatuadores se harían ricos, güey, ¿sabes? Claro. Y bueno, esto es bueno, el fin del ensayo que tenía preparado. Ahora sí, ya abordamos moda, estilo de vida, los apartados, bueno, sí, etiqueta, pero pues sí, ya, bueno, fuimos muy rápido, la pasión sirve para hablar rápido. Sí, güey, como sabes. Y bueno, nos quedan 10 minutos para darle espacio a el que quiera agarrar el micrófono. Adelante, adelante. Agarren el micrófono. Y ¿quién? abrir conversación, no sé. Estamos con. Bueno, creo que empezamos muy acelerados, ¿no? Sí, Andamos. ¿no? Aprovecho este mero espacio para agradecer a Sophie Geek, que si esto fuera una estación de radio estaría en el papel de controles, y a Saintly, alias el Ernesto, que si esto fuera una estación de radio sería el director de la misma. Bueno, Tex nos dice: el cataclismo mundial traerá consigo nuevas tribus urbanas. Eso ya lo leí. ¿Ah, sí? Güey. Narcopunk, vestimenta, punks de verdad. Vamos de verdad desde ahí. La vestimenta debe ser el último factor para definir una corriente ideológica. Eso sí lo leí. Gracias todo el consumismo y a la industrialización. Por eso hay punks de verdad y punks de escaparate. Exacto. Los góticos dicen llamar hijos de Drácula, pero realmente terminan siendo semejanza de Nosferatus. Yo creo que ese fue más un chiste, ¿no? Pero bueno,
El consumismo y la industrialización, eso también tiene mucho que ver. Yo creo que si un muchacho de 15 años en Samoa, Nueva Guinea, quisiera ser emo, no podría. De hecho, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y eso no es algo de cuestión personal, ni de valores, ni de espíritu, sino de cuestión de mercado. Y claro que sí, yo no podría hacer punk si no hubiera tenido acceso a libros, acceso a conocimiento, porque además eso es otra cosa. Desvaloramos que la música, que la ropa, que los cómics, a final de cuentas son conocimiento, Sí, a final de cuentas son información. Por ejemplo, a mí que me dicen, ¿eres fan de los cómics? Yo digo, pues sí, no mames. Aparte de que sí soy fan, güey. Desde pequeño, güey, tú sabes que eres fan, ¿sabes? O sea, dices, no mames, yo voy a ser de grande, pinche. Cuando tenga pinches tantos años voy a tener tantos cómics y la chingada, güey. Eso significa mucho, güey, respecto a una cultura también. Claro. Ahora, y eso es algo interesante, los cómics forman parte de la cultura. O no les gustaría, o sea, ahorita los que nos están Sí. escuchando, aprovechando rapidísimo, que hiciéramos algo referente a los cómics, un en vivo, güey. Claro que sí, Güey, en cómics. referente, güey. Necesita, y si tienes mañana, güey, sin pedo, güey. Yo sí vengo, güey, y hablo, güey, los cómics para mí son mi tercer amor de mi vida, güey. De hecho, bueno, aprovechando la situación, hay un reto en este momento en la comunidad de Steam Ok. que se llama el reto monero. Si tienen habilidad para el dibujo, entren en el reto monero. Está interesante. Güey, yo soy tatuador, ¿qué pedo? ¿Por qué me dijiste? Bueno, te cuento ahorita terminando el programa, ¿vale? Perfecto, Pero bueno, claro, hay algo interesante que algunos filósofos recientes están considerando. Oye, si en los años 20 te hubieran dicho que iba a haber enciclopedias de videojuegos, perdón, en los años 80, los años 80 fueron hace casi 40 años, maldita sea. ¿Cuándo tengo, güey? 35, tiene 45 años Nintendo, creo. Unos- Bueno, no, mames. Si en los años 80 te hubieran dicho que iba a haber enciclopedias sobre videojuegos, nada te hubiera creído. Si en la actualidad te hubiera dicho que hay una maestría de metal, o bueno, ahorita es difícil de creer. Si en los años 60 te hubiera dicho que iba a haber maestrías de metal, no te hubieran creído. Ajá. Podemos asumir por mera silogismo matemático que en el futuro va a haber licenciatura en reggaetón, güey. No, güey. No, creo. sí, o sea, aunque no nos agrade, lo elemental nos demuestra que sí, Güey, neta. que eso va a formar parte de nuestra cultura. Esto y que- también lo tendríamos que hablar en otro en vivo, güey. Hagan paro, si nos pueden ayudar, güey, estarías con huevos de hacer en vivos diarios, güey. Hablando de Bueno. cada tema, güey. así. Escuadro, haznos paro, por favor. Yo no leo uno. Botitas, por favor pasa al canal de reglas para una mejor convivencia. Bienvenido. Bueno, Botitas es un bot, no sé por qué salió por ahí. Pero bueno. Tex dice no, el reggaetón no, antes de mejorar una bomba de hidrógeno. Lo siento, Tex, o sea, no es una opinión personal, no es algo que yo haya decidido. Resulta que sí, los expertos güey. aseguran que el reggaetón ha tenido tanto impacto cultural en el presente que en el futuro va a formar parte de la cultura. Güey, aunque no lo creas, ponte a Este- pensar rapidísimo, güey. El reggaetón simple, güey. El trap, antes el trap era considerado nada más beats, güey. No era con voces, no era con hip hop, güey. No eran con ese estilo, güey. Porque en realidad el trap es como un hip hop lento combinado con el real trap, güey. Realmente el reggaetón, que ahorita lo llaman trap, que por eso lo quieren hacer como ya cultura y pendejadas así, Ah. es nada más reggaetón lento, güey. Ahora, no tenemos Ahí va por qué hacer prejuicios, ¿eh? Sí, Eso sí, no sí, sí, implica no, que sí. cuando el reggaetón esté completamente incrustado en nuestra cultura, no esté dotado de valores, no Ajá, esté ahí te dotado de voy. calidad musical. Ahí te voy, ¿por qué? Porque a El mí me hecho da de calor. incluirlo a la cultura lo va a forzar a mejorar. Sí, güey.
así como le pasó, por ejemplo, al guapango, Ah, ok. o así como le pasó, por ejemplo, al mariachi. Sí, güey. Claro. Tengo una aportación al tema Ok, y bueno. se las dejo ya en los últimos minutos que nos quedan. Perfecto, sí. Se las dejo de tarea a los participantes de esta plática y a todos los integrantes del chat, porque sé que aquí las 3 personas que me acompañan no me la van a saber responder. Hay una persona de menos de 25 años al momento de esta grabación, menos de 25, Ok. si las matemáticas no me fallan, la cual dentro de su estudio final del doctorado, el segundo proceso después de su licenciatura, Ok. donde determina que hay un cierto patrón de conducta social donde él, por su fisionomía y color de piel, puede convertirse en una estrella del reggaetón. Y pese a ser una persona muy letrada, empieza a escribir lo que él cree son canciones que pueden llegar a ser muy populares, presenta su imagen ante una alto representativo de una industria musical y se vuelve uno de los más grandes exponentes del reggaetón en cosa de menos de 2 años. Es tema que abordaremos en otro podcast, pero así de fácil puede llegar a ser para algunas personas involucrarse en lo que el día de mañana, no se alarmen, radioescuchas, gente que nos acompaña en el chat, puede que llegue a ser una licenciatura, puede que llegue a ser una materia de una licenciatura, puede que llegue a ser muy grande, muy chico, pero eso el futuro nos lo dirá. Güey, Claro, no. Es que mira, no seamos demasiado aventurados. Sí, se puede. Pero bueno, ya tenemos poco tiempo antes de que los invitados se vayan. Me encantaría que los usuarios de chat hicieran uso del micrófono, porque eso también es algo que le da mucho encanto a este programa. Por favor, y si no, bueno, nos quedamos con un mapa de dudas, pero creo que con un programa muy entretenido. Exacto. A final de cuentas, muy entretenido. Creo que si bien no abordamos el tema como tal, sí nos quedamos con un manojo de cartas que hacer para futuros programas. Sí, exacto. Entonces, querida Sophie en controles, no sé si hay alguien que quiera pedir la palabra en el chat y lo desmuteamos. O seguimos hablando. Seguimos hablando, claro. Sí, seguimos así nomás. Sí, por mí ningún problema. Por mí tampoco, güey. Bueno, nadie pide la palabra en el chat. Solo nuestro querido Tex, que sigue diciendo que finalmente si mueve nuevos engranajes de la industria, la música sin duda será tomada en cuenta. Yo creo que la música ya está súper tomada en cuenta. Y hemos incluso pasado de largo muchos factores de la... ya hablando del reggaetón. Bueno, sí. Claro, y es que pensamos que el reggaetón es el único fundamento de esas personas, ¿no? Y nos olvidamos de que tiene un trasfondo social. Sí, güey, pero ¿por qué el reggaetón? Y no, o sea, algo más, no sé, güey. No sé, ¿por qué el reggaetón, güey? ¿Por qué, güey? Eso no está bien. Bueno, esa es una pregunta. Empezó a hacerlo Will Smith muy promocional en los 2000, finales de los 90s, Era como un y hip hop se pasó a algo más caribeño, algo más de ritmos latinos, algo más en español, y fue ahí donde la música toma sus vertientes que necesita tomar y las masas lo adoptan como parte de la identidad y parte de lo que va a identificar en algún momento a alguna tribu urbana en algún futuro, como la música deprimente del medievo puede llegar a inspirar a gente de nuestra generación que se identifica con parte de ese pasado que ya no existe, pero que marca una diferencia arquitectónica, social, de pensamiento, literaria, etc, 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 así como al momento no existen emos viejitos. Al momento, aclaro, al momento no existen emos viejitos que digan, en mi momento fue difícil andar con las escarificaciones en los brazos, identificación de que estuve al borde
de la vida y la muerte, no hay personas todavía que se identifiquen con ese movimiento social. ¿Cómo lo puede haber en algún futuro, convirtiéndolos en una subcultura que en algún futuro más distante nos convierta en una temible cultura? Ok, Temible cultura. Oye, y eso sí, ahora, sí hay punks viejitos, sí hay hippies viejitos, Pero no hay los viejitos. pero porque la moda hemos empezado en pero se están 2007. reintroduciendo, ¿no? O sea, creo yo que los hippies, no, yo creo que los hippies de los 60 ahora son terratenientes, muy a su pesar. Y los punks de los 80 ahora son emprendedores, muy a su pesar. Claro que sí, ¿no has oído hablar de Mr. Miyamoto Records? No. No, es Sí. la disquera de Salón Victoria, güey. O sea, para empezar y para terminar y y pararle de contar, Sí, porque güey. no hay más. Bueno, ahora sí, nadie quiere tomar el micrófono. Escatitaria Azul, y ya te vi. ¿Tienes el micrófono, Escatitaria Azul? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. perfecto. Ah, ok. Bueno, sobre el tema de tribus urbanas y eso, pues, estoy un poco de acuerdo con la definición que dieron, pero creo que me faltó considerar precisamente lo que son las ideologías, que a pesar de que para una tribu urbana es, como bien dijeron, puede llamarse una subcultura o contracultura. Exacto. También dijeron ustedes que estaban un poco en contra del sistema, no mucho en contra del sistema, que todas las tribus urbanas que hemos visto pues han estado siempre en contra del sistema, es por eso que existen. Pero algo curioso que me parece de las tribus es eso, que van en contra del sistema y quieren que no exista todo esto y no creen ser parte del mismo, pero yo siempre me pregunto, bueno, pero una razón de que existan los punks, de que existan pues es porque el sistema existe, ¿no? Entonces, es algo que casi siempre me da mucha risa cuando escucho hablar a alguien que pertenece a una tribu, cuando dicen que va el sistema y no sé qué, digo, bueno, es gracias a que existe, y bueno, es algo curioso para mí. Y sobre lo que decían del reggaetón, que posiblemente va a pasar a ser como historia, por decirlo así, pues yo creo que más bien la fuerza de una tribu que lo hace trascender los tiempos es precisamente la ideología que viene impregnada. Yo sinceramente no creo que el reggaetón vaya a recordarse o que alguien le dé orgullo haber sido reggaetonero, por decirlo así, porque realmente no hay una ideología como tal. Por más que quieren decir que sí tienen una cultura, que sí es un estilo de vida, que sí, sí tienen una ideología, pues yo no la veo, ¿no? Entonces creo que vaya a trascender lo que decían de cómo la música también, bueno, de la licenciatura que van a hacer, es que no lo puedo creer, en serio, lo que acaban de decir. Nadie. La licenciatura para ser reggaetonero es como, ay, no sé, me parece de plano ya muy tonto, que no sé qué está pasando con la sociedad. Lo que sí había leído es que sí había ciertos estudios científicos de por qué la música basura está siendo tan popular entre los jóvenes, ¿no? Eso sería un buen tema, espero que sí le ganen ese podcast, que leí un par de artículos que hablan sobre el tema, ¿no? De incluso artistas bueno, cantantes que me gustan, ¿no? Y que sigo, por ejemplo, Miley Cyrus, ¿no? Que también tiene todo un estudio, un perfil psicológico, físico, para poder tener un impacto social, ¿no? Entonces sería súper interesante cómo también de esa forma pueden llegar a manipular a las personas, ¿no? Ya desde la música. Sería súper interesante eso también. Y bueno, ¿no? Lo de tribus urbanas, pues realmente no sé qué tribus podrían estar en el futuro, ¿no? Es algo que no sé si me pesa mucha atención, no mencionan que no sé qué tribus urbanas podrían venir en el futuro si tenemos a gente que sigue mucho el reggaetón, el trap y música que no
que no deja nada. Yo siento que también las tribus tienen que ver con la música porque hay una ideología dentro de ellas, ¿no? No sé ustedes qué opinan sobre eso. Claro. Bueno, respondiendo a tu comentario, es que Titarismo, desgraciadamente, y digo desgraciadamente respecto a mi ideología, no porque sea una desgracia, vivimos en un mundo capitalista. Entonces, hay muchas personas que han hecho riquezas a partir del reggaetón, hay muchas personas que han hecho industria a partir del reggaetón, y si algo nos ha demostrado el sistema capitalista es que si algo hace dinero y si algo hace industria, también sirve para hacer carrera. Entonces, ¿Puedo intervenir? un segundito, nada más voy a terminar. Finalmente, no creo que en el futuro, si se vuelve muy popular el reggaetón o el trap, Bueno, mira, eso no implica, ahorita te permito hablar, permítame, se puede ir llenando de cultura. El reggaetón puede ser transmisión de cultura siempre y cuando se lo impregne en el futuro, pero ahora no lo es. Adelante. Adelante. ¿me escuchas? Sí, te escuchamos fuerte y claro, Tex. Perfecto. Hablando un poco, teniendo un poco de lo que estaba hablando Escatita, yo creo que la música va ligada mucho a la identidad o al momento en el que se está viviendo socialmente. Si bien, digamos, cuando estuvo Beethoven, cuando estuvo Mozart, todos ellos, la sociedad se comportaba de esa forma, o esa era su expresión musical en ese momento. Yo siento que el reggaetón ahorita está con tanto auge, gracias a que la sociedad está falta de valores, realmente el entender una canción en su letra, más allá de solo disfrutar, eso es lo que le está dando poder al reggaetón en estos momentos. Una sociedad que realmente no se mide ni en palabras, ni en valores, ni en respeto hacia otros congéneres. Es por eso que el reggaetón está dando tanto auge. También recordemos que cuando los hippies dejaron de ser hippies, fue porque empezaron grupos como Sex Pistols, como todos ellos que arrastraron. ¿Y qué pasó con muchos hippies? Se fueron por las drogas, se fueron por el desmadre, no tanto por continuar con sus ideales de pureza o de ser más natural. Exactamente lo mismo que de toda esa gente que disfruta de la música tropical o que disfrutó de la música tropical, se pasó al reggaetón, porque el reggaetón es, en pocas palabras, es para disfrutar, es para escuchar, es para echar desmadre, nada más. Yo digo que muchas veces la música marca el momento. Si nos podemos saber así en la historia, el tipo de música marca las carencias, las debilidades y las aportaciones que se están viviendo en la sociedad en esos momentos. Yo espero de verdad que, no sé, llegue como todo a su punto de cúspide el reggaetón y se quede desaparecido, como muchos géneros desaparecieron. También mencionaste sobre el guapango. Mi familia es de Guanajuato y pues hay gran tradición del guapango barribeño. Yo recuerdo que los primeros guapangos eran música, no sé, como el querreque. El guapango veracruzano como la bruja, que hablan más de cuestiones graciosas, chistosas del momento. Sí. Después evolucionó a más sátira social y política. Y que se ha quedado, digamos, estancado ahí. Entonces yo digo que más bien la música es como que la pauta que nos marca en qué momento está viviendo la sociedad en nuestras vidas. Así es, sí, siempre coincido con eso, ¿no? De hecho, yo doy clase a niños de secundaria, bueno, que van a pasar a hacer el examen para la universidad, para la prepa, y me gusta mucho hablar con ellos de estos temas, les doy cívica y ética, y pues me puedo agarrar muy bien puedo agarrar bien el tema que doy, con esto precisamente, ¿no? Y sí, muchos de mis alumnos son seguidores del reggaetón, como no tienes idea, ¿no? Incluso no conocen a figuras como John Lennon, Michael Jackson, se los mencionas y ellos dicen, ¿y esas quiénes son, no? Como parte del alma cuando me dicen eso, pero es medio... en serio, es horrible, ¿no? Igual y no me lo creen, pero sí, de 40 alumnos en un salón, al menos 2 nos conocen
fuera, los demás no tienen ni idea de quiénes son. Y lo que yo les digo siempre es que la música sí está muy ligada a la sociedad, ¿no? Sí refleja claramente, como tú lo dices, sí refleja la percepción que está viviendo la sociedad en ese momento. Yo siempre les digo, yo me acuerdo cuando yo era adolescente, como había tribus urbanas, pero al por mayor, estaban los emos, estaban los skatos, skates, ¿no? Estaban los punks, los rockeros, o sea, había tribus por todos lados, los nerds, y ahorita volteo y quiero ver una tribu urbana, no existe, ¿no? No lo veo contar, no se ve esa diversidad de las subculturas, ¿no? Actualmente yo veo puro cuate que es reggaetonero y ya, ¿no? O no le gusta la banda, es de rancho, ¿no? Perdón que te interrumpa. Es como extraño ver esto. Ajá. Perdón, es que por cuestiones técnicas ya tenemos que terminar el programa y Juan Carlos Pineda tenía un comentario ya para irnos. Y cosito. Yo creo que después de el último programa de elección vamos a continuar con este tema. ¿Qué les parece? Tribus urbanas del futuro. Pineda, antes de terminar, perdonen, yo sé que los comentarios están muy al rojo vivo y nos gustaría mucho hablarnos todos, pero de momento no se puede. Pineda, perdón. Gracias. Para terminar, nada más, creo que debemos de poner mucha atención. Las tribus urbanas actuales generan un pequeño gremio aparente, pero que no lo es. Sumando todas en conjunto, conforman una cantidad de población considerable de personas, independientemente del país. Yo estoy hablando de México, en lo particular. Reitero lo que comentaba en el comentario pasado, debemos de hacerle mucho caso a la cuestión cultural, porque los jóvenes y los chavos estamos gritando que nos escuchen, que nos hagan caso. Ocupamos atención, pero más que nada comprensión y la chingada. Excelente. Sí, a huevo. Escobedo. Comentario final, comentario de despedida. Cuiden mucho sus bolsillos, cuiden mucho la información que pasan a generaciones futuras. Hay cosas que se pasan vía verbal, hay cosas que se pasan vía genética. Recuerden eso y somos un mundo de jóvenes, somos un mundo donde más de la mitad de la población tiene menos de 30 años. Cada quien tiene opiniones y visiones diferentes de la vida. Si están solos, recuerden que hay 8,000 millones de personas allá afuera ya. Y si están acompañados, disfruten la experiencia de estar vivos. Hasta la Oliver. próxima. Pues, ¿qué les puedo decir? Si pertenecen o se consideran de alguna forma de alguna tribu urbana, pues investiguen, chavos, para que... Corazón, Pep. Cállate. ¿Para qué? Para simplemente pues, que no los molesten, porque hay mucha gente que nada más está ahí picando de, ay, a ver, ¿qué tanto sabes de esto? Que no, simplemente si se lo consideran, guárdenselo de corazón. O sea, es como Asdrúbal, que es punk de corazón. Guárdenselo de corazón. No digan así a todo el mundo, soy punk, miren, no es necesario. Simplemente sigan vivos, no hay falla y cualquier cosa. Ahí reportan, mandan fotos. Sí, exacto. Pues por mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias. Sigan disfrutando de la programación de Discord Mosqueteros. Mi nombre es Jesús Ramírez. Y hay un post dentro de mi blog para que ustedes voten por el programa que sigue de hoy en 15. El programa que sigue va a ser Ciudades Supervigiladas, segunda parte. Por mi parte, muchas gracias, Sophie Geek, muchas gracias, Ernesto. Nos tenemos que retirar. Esperamos que hayan disfrutado de este programa. Hasta luego. Cuídense mucho, adiós.